Amados hermanos, paz del Señor. El día de hoy vamos a considerar unos aspectos para el correcto funcionamiento, la correcta y adecuada comunión, el correcto y adecuado servicio de cada uno de los hijos de Dios en la casa de Dios. Vamos a basarnos en el antiguo pacto, en el servicio que tenían los sacerdotes. Recuerde, querido hermano, usted es sacerdote y sacerdotisa del más alto Dios. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura enseña muy claramente en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, que a través de la sangre de Jesucristo, ¿qué fuimos hechos? Un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes, de acuerdo donde lo quiera leer. Si lee Reina y Valera 60 dice, fuimos hechos reyes y sacerdotes, y se lee de la Biblia textual o el texto crítico dice, fuimos hechos un reino sacerdotal. Entonces cuando Dios nos salva, ¿cómo nos salva? Cuando creemos al mensaje del Evangelio. Dios envió desde la eternidad a su Hijo a morir por los hombres para librarnos de la ira venidera, de la condenación eterna. Cuando una persona cree el mensaje del Evangelio, esa persona ahora está en Cristo y es salva. Y cuando esa persona es limpiada con la sangre del Cordero, suceden muchas cosas en la vida de esa persona. Y ocurre un cambio en la posición que tenía, porque ya no está en Adán, sino que está en Cristo. Y ahora esta persona va a empezar a ejercer funciones que antes no ejercía. Y una de ellas es la función sacerdotal. Ya dimos una serie donde hablamos de los sacrificios espirituales, que era lo que hacían los sacerdotes. ¿Listo? Entonces, para que entendamos y colocamos una base, vamos a leer Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 15. 15 y 16 voy a leer de la Biblia textual. Romanos 15, versículo 15 dice: pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciendo recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles. Mire cómo dice esta traducción: oficiar como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a serle agradable, santificada por el Espíritu Santo. Quiero llamar la atención al servicio que tenía que hacer Pablo, servicio que debemos hacer cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Y era aquí servidor de Jesucristo a los gentiles como sacerdote el evangelio, oficiar como sacerdote el evangelio para Dios. Pablo entendía que él era un sacerdote porque Cristo lo había constituido como sacerdote en el momento que lo salvó. ¿Listo? Y entonces él ahorita lo que estaba era sirviendo con el evangelio, porque finalmente un sacerdote lo que hace es ¿qué? Servir. Eso es lo que hace un sacerdote, servir. Y llamo la atención en el versículo 16, para ser servidor. De pronto Reina Valera 60 dice para servir, ¿cierto? Esta palabra servidor en el texto griego es muy fácil de entender porque hemos escuchado la palabra. Y es la palabra liturgo, viene de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Bueno, nosotros en el romanismo habíamos escuchado esa palabra liturgia. Y liturgia sencillamente significa el orden y la forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. Eso es lo que es la liturgia. El orden, como se hacen las cosas en un culto de adoración, ¿cierto? O sea, está relacionado con aspectos religiosos.
Entonces aquí Pablo dice que él era servidor de Dios como sacerdote. Y nosotros, como sacerdotes, tenemos muchos servicios que hacer en la casa de Dios. Y como liturgos, tenemos muchas cosas que hacer en su casa. ¿Listo? Entonces, esta palabra liturgia se aplica en el Antiguo Pacto al servicio que prestaban los sacerdotes, ojo, y también los levitas, que ya voy a aclarar bien esto, en el templo, hermanos. Por ejemplo, en Nehemías 10:39 habla de los sacerdotes ministrantes. Si usted mira el griego, dice sacerdotes liturgos. ¿Listo? Entonces, coloco esto como base para decir que la palabra liturgia tiene que ver con el servicio sacerdotal y tiene que ver con el servicio que los levitas prestaban a la casa del Señor. ¿Listo? Para esta presente consideración vamos a entender cómo era el servicio de los levitas y los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. ¿Por qué vamos a presentar esto así? Porque Israel en el antiguo pacto era figura de la iglesia. Israel en el antiguo pacto era figura de la iglesia. Y nosotros aprendemos de lo que Dios le enseñó a Israel y los aspectos prácticos y aplicables los trasladamos al Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, los sacerdotes y levitas tenían responsabilidades en la casa de Dios. No solamente iban los sábados, levantaban las manos y decían aleluya a Dios. Ellos tenían responsabilidades porque eran sacerdotes ante Dios y ante el pueblo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se servía en el tabernáculo de reunión o en el templo? En el antiguo pacto solo una tribu tenía el privilegio de servir a Dios, y era la tribu de Leví. Era la única tribu que podía acercarse al tabernáculo, a lo más sagrado y santo, para poder servir. Si usted pertenecía a la tribu de Judá, no podía hacerlo. Si usted pertenecía a la tribu de Benjamín, no podía hacerlo. No podía entrar al lugar más santo, no podía entrar al santo de los santos, ¿listo? No podía ayudar en nada de lo que tenía que ver con el servicio al Señor. Tenía que quedarse por fuera. Los únicos que podían servir en el tabernáculo, en el templo, eran los levitas. Y los levitas, los servicios estaban divididos en dos: sacerdotes y levitas. ¿Listo? No todos los levitas eran sacerdotes. ¿Listo? No todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos que eran sacerdotes eran ¿quiénes? Los de la línea de Aarón. Eran los únicos que podían ser llamados sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero los levitas sí podían servir en la casa de Dios. En este caso hablando del templo y en este caso hablando del tabernáculo. ¿Listo? Entonces habían de los levitas 3 descendientes de Leví que servían en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran? Uno se llama Gersón, otro se llamaba Merarí y el otro se llamaba Coat. De ahí vienen los nombres coatitas, meraritas y gersonitas. ¿Listo? Ellos tres, esas 3 familias de los levitas, eran los encargados de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión. ¿Listo? Y cada uno de ellos tenía funciones bien particulares. ¿Listo? Ustedes saben que el tabernáculo de reunión tenía 3 partes. La parte de afuera se llamaba el atrio.
Y en el atrio habían unos utensilios. Estaba el lavacro, donde los sacerdotes iban y se lavaban. Estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. El altar no era donde usted se montaba a cantar, sino el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Ahí se partían todos los animales y ahí se quemaban. Luego entraba la casita. Vamos a suponer que esta es la casita. Y la casita, que es el tabernáculo, está dividido en dos. En esa primer parte, cuando el sacerdote entraba, a mano derecha estaba algo que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. O sea, era la propuesta de Dios para el mundo, Israel. Eran 12 panes que se cambiaban cada día de reposo. A mano izquierda estaba la menorá, que era el candelero. Ese era el que iluminaba ese lugar. Y antes de entrar a la segunda parte de la tiendita estaba el altar de los perfumes o altar de los inciensos. Entonces ahí el sacerdote echaba una mezcla que el Señor había dicho y daba un olor agradable. Cuando terminaba el altar de los inciensos había un velo y había en la parte interior, la segunda parte, se llamaba el Santo de los Santos, el lugar santísimo. Y ahí había algo que se llamaba el Arca del Pacto. Y en ese lugar Dios hablaba. Esas eran las tres partes del tabernáculo. ¿Listo? Bueno, recuerde que Israel en el desierto, ¿qué hacía? Se movía, porque estaba en el desierto. Iban caminando rumbo a la tierra prometida, entonces ellos tenían que moverse. Entonces, para moverse necesitaban desarmar todo el tabernáculo y volverlo a armar. Y cuando se iba desarmando el tabernáculo, los utensilios más santos solo podían ser vistos por el sumo sacerdote, que los cubría con unas cortinas cuando se iban a mover. Entonces venía Aarón con los sacerdotes y cubrían el arca del pacto, cubrían el altar de los perfumes, cubrían la menorá y cubrían el pan de la proposición, el altar, todo lo cubrían con unas cortinas. Después de que los cubrían, entonces ahí entraban los levitas de estas tres familias a transportar y a llevar todos los utensilios. ¿Listo? Entonces, Merarí estaba encargado de transportar toda la estructura de madera. Estaba encargado de transportar los tablones, los travesaños, las columnas, los pilares, las estacas y las cuerdas. Entonces los meraritas venían, cogían todo lo que eran los estructura de madera. Los gersonitas, ellos se encargaban de transportar todas las cubiertas y todas las telas. Los gersonitas, entonces cuando iban caminando y paraban, desarmaban, bueno, armaban, desarmaban, y cuando iban a arrancar ellos tenían que ser encargados de llevar las telas. Y llamó la atención a los coatitas, que es lo que vamos a tomar como ejemplo. Los coatitas eran los encargados de llevar los utensilios más santos. Ellos tenían que llevar el arca del pacto, ellos tenían que llevar la mesa de los panes de la proposición, ellos tenían que llevar el candelero, ¿listo? Ellos tenían que llevar el altar de los inciensos, ¿listo? Vamos a mirar cómo aplicamos a nuestro tiempo el servicio de los coatitas. Llamo la atención al servicio de los coatitas por un asunto bien particular que es el que vamos a desarrollar hoy. Números capítulo 4. Números capítulo 4. Números capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Números capítulo 4, versículo 1 al 4, dice, leo el Reina Valera 60. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat
de entre los hijos de Leví, por sus familias según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y esa palabra servir es la misma palabra que hemos venido hablando, liturgia, liturgo. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Quiero leer este versículo de la Septuaginta en español, el versículo 4, versículo 4, para que entiendan bien cómo lo traduce acá. Dice: y estos son los trabajos de los hijos de Coat, o sea, Coat, en la tienda del testimonio. Mire cómo traduce acá: lo santo de lo santo. ¿Listo? Lo santo de lo santo. ¿Qué es lo santo de lo santo? El lugar más santísimo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde Dios hablaba, era donde Dios se comunicaba con el hombre. Y ellos podían cargar los utensilios del lugar más santo. Y el lugar más santo, el santo de los santos, era donde estaba el arca del pacto, que representaba el trono de Yahvé en la tierra. ¿Listo? Entonces el trabajo de ellos tenía que ver con lo más santo. ¿Listo? Y ahí es donde tenemos la primera aplicación. La iglesia tiene en sus manos el poder servir en lo más santo, hermanos. Ya no hay diferencia entre sacerdotes y levitas del antiguo pacto, ya todos somos sacerdotes del más alto Dios. Y por ende entonces tenemos la responsabilidad de servir lo santo, porque recuerde lo que dice Hebreos 10, que Cristo abrió el lugar al lugar más santísimo con su sangre. ¿Listo? Ahora, entonces, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Entonces, Aarón venía y cubría todos los utensilios, y pasemos al versículo 15. Presta atención. 15. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Llamo la atención a dos cosas, hermanos. Uno, los coatitas no podían tocar con sus manos las cosas más santas, a menos que estuvieran cubiertas. Hay un relato en la misma Biblia que nos muestra lo terrible que era transgredir ese mandamiento en el antiguo pacto. El caso de Usa y Ayo. ¿Recuerdan? Ellos llevaban el arca del pacto, ¿cierto? Porque se habían llevado para los filisteos, ellos lo traían, y entonces, en los tiempos de David, David quería transportar el arca. Y entonces fueron a la casa donde estaba, creo que era Obed-Edom, y se lo pusieron en los hombros y lo iban a transportar cuando se iba cayendo el arca. Y entonces Usa estira su manito para que no se caiga, e inmediatamente cayó muerto. Porque el mandamiento era: no toquen lo santo. Primero. Segundo, llamo la atención que este servicio, aquí vemos que se utilizan dos palabras para llevarlos
estas serán las cargas. ¿Listo? Entonces, aquí, esta palabra cargas, escuche bien, aquí se va a centrar lo que vamos a compartir hoy. Esa palabra cargas acá es un término que, aunque habla de las cargas físicas, es un término que se aplica metafóricamente a las cargas espirituales. ¿Dónde lo podemos entender así? Hay un salmo, vamos a leerlo, Salmo 32, versículo 5. Es para que entendamos que esta palabra cargas también se utiliza en sentido metafórico, no solo de cargas físicas, sino de cargas espirituales. Salmo 32, 5, voy a leer de Reina Valera 60 y luego de la textual. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Leo la Biblia textual. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, ojo, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. La diferencia es que en Reina Valera 60 dice perdonaste, y la palabra hebrea es la misma que se utiliza en números para cargar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a entender que los levitas, coatitas, ellos cargaban en sus hombros, en su pecho, con el servicio del tabernáculo de reunión. Mire, hermanos, esto es muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros servimos y nos movemos en la casa de Dios de acuerdo a la carga que haya en nuestro corazón por la asamblea, por la causa del Señor. Si usted no tiene ninguna carga en su corazón, así va a ser su experiencia de vida cristiana, hermanos, porque no siente ningún tipo de carga como lo sentían los levitas coatitas cuando tenían que llevar las cosas. Ellos sabían el peso de lo que llevaban. Y nuestra experiencia de vida cristiana también está regulada por la carga que haya en nuestro corazón por la iglesia. Y así nosotros nos vamos a relacionar y así nosotros vamos a servir en la casa de Dios. Por lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Porque sentimos una carga real y verdadera, como los levitas la sentían cuando tenían que trasladarse el tabernáculo. Y por eso hablamos de que esa palabra cargas también puede utilizarse metafóricamente en sentido espiritual. Tú, oh Yahvé, cargaste con la maldad de mi pecado. ¿Cuándo? En la cruz. Ahí fue donde Dios cargó con la maldad de nuestros pecados. Entonces esa palabra carga, nasá, se puede utilizar también en sentido metafórico. Entonces, hoy nosotros no tenemos levitas ni sacerdotes como el tiempo de Leví. Todos somos sacerdotes de la casa del Señor. Pero hermano querido, nuestra experiencia de vida también está regulada por lo que sentimos en el corazón por la casa de Dios. Y eso nos va a llevar a servir, y eso nos va a llevar a movernos, y eso nos va a llevar a comprometernos. Pero si no hay ninguna carga en nuestro corazón, venimos los domingos, los sábados, decimos gloria a Dios, aleluya, y se acabó. No pasa nada más, hermanos. ¿Cómo está la carga de la casa de Dios en nuestro corazón? Números capítulo 7. Para complementar esto que estamos leyendo acá. Ahora vamos al capítulo 7. Tenemos que decir que Números capítulo 7 sigue cronológicamente a la construcción del tabernáculo en Éxodo 40. En Éxodo 40, usted lo puede leer en casa,
Moisés termina la construcción del tabernáculo. Éxodo 40:33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó toda la obra. Cronológicamente, número 7 sigue a la terminación de la obra del Señor en el desierto, el tabernáculo. ¿Listo? Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a hablar de lo mismo. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, ¿sí ve? Cronológicamente, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahvé. Ojo, miren la ofrenda: 6 carros cubiertos, 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. ¿Listo? ¿Para qué los príncipes de Israel hicieron esta ofrenda? Esta ofrenda de ofrecer 6 carros cubiertos y 12 bueyes. ¿Para qué? ¿Qué estaban buscando ellos con ofrendar esto? Sigamos leyendo. Versículo 4. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. Ojo, esa palabra ministerio otra vez liturgia, liturgo. Entonces a cada uno se le iba a dar la ofrenda de acuerdo a su ¿qué? A su ministerio. Y es aquí donde queremos hacer un énfasis. Hermano, pero yo no soy un excelente predicador, yo soy un excelente servidor. Bueno, sirva conforme a su ministerio. No puede hacer más, no puede hacer menos, tiene que hacer conforme al servicio que el Señor le entregó. ¿Listo? A su ministerio. 6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, ojo, y los dio ¿a quién? A los levitas. 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. ¿Cuántos dio? 2 carros y 4 bueyes. ¿Cuántos carros eran? 6 carros. ¿Y cuántos bueyes eran? 12 bueyes. Entonces dieron 2 carros, quedaban 4 carros, 4 bueyes, quedaban 8 bueyes. Vuelvo a leer: 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merarí dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Qué pasó con los coatitas? 6 carros, 2 para Gersón, 4 carros para Merarí. 12 bueyes, 4 para Gersón y 8 para Merarí. No le dieron carros y no le dieron bueyes a Coat. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés hizo esa distribución así? Porque era la distribución conforme a su ministerio. Verso 8, aquí donde quiero enfatizar. 9. Pero, bueno, todo está muy bueno, ¿cierto? Pero a los hijos de Coat no se les dio, y la Biblia textual dice, no se les dio nada. O sea, nada de los carros, nada de los bueyes.
Eran como carretas, esos carros eran como carretas, impulsadas por los bueyes. Pero a los hijos de Coat no se les dio nada, como dice la Biblia textual, porque, uy hermano, esto es importantísimo. ¿Sabe por qué no les dieron nada? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea que el servicio que hacía Merarit y que hacía Gersón no implicaba llevar y sentir el peso en sus hombros, porque el peso de lo que ellos llevaban, ¿quién lo llevaba? Los bueyes y los carros. Lo que hacía Merarí y Gersón era ponga encima de los bueyes y los bueyes lo llevaban. Pero Coat no. Coat sí se colocaba sobre sus hombros los utensilios más santos y se los llevaba. Y entonces cuando Coat se colocaba en sus hombros, el arca pesaba, que era de oro. Y entonces, no sé si de pronto ellos hacían el cálculo de cuántos kilos podía pesar eso. Y era una travesía en el desierto. Ellos arrancaban y no sabían cuándo paraban. Era Dios el que decía, paraba la nube y todo el mundo parado porque se paró el Señor, todo el mundo quieto. Pero ellos tenían que llevar ese peso sobre sus hombros. Por eso no se les dio absolutamente nada exterior. Ellos tenían un peso que sentían en el corazón, hermanos. Y así servían los coatitas. Y entre todos esos utensilios estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor. Entonces Dios escogió que su presencia sea llevada, que sientan el peso de la carga de lo que es la casa del Señor. Hace algunos años yo trabajé en una empresa de transporte en Medellín y muchas veces teníamos que ir al centro de la ciudad y entonces teníamos que entregar toda la mercancía que llevábamos en el vehículo. Y muchas veces teníamos que ir al centro, y en el centro, los hermanos que saben, uno no se puede parquear en cualquier lugar. Entonces siempre teníamos que hacernos lejos. Y entonces, muchas veces tocaba entregar cajas de libros. Y los libros son bien pesados. Entonces, tenía que llevar uno la caja del libro, y llegaba uno al edificio, y resulta que el edificio estaba dañado el ascensor. Te suba 5 pisos con la cajita encima. Muchas veces, ¿cierto? Hermano, ¿qué trato de decir? Cuando uno tiene este ejercicio, siente el peso de las cosas, hermano. Y cuando uno siente el peso de las cosas en su hombro, sufre, se entrega, sirve, trabaja. Lastimosamente, muchos cristianos hoy en día no sirven al Señor y no se comprometen porque no sienten ningún peso por las cosas de Dios. No tienen ninguna carga en su corazón por la casa del Señor, hermanos. Todavía no han sentido cuánto pesa en sus hombros el arca. Todavía no han sentido en sus hombros cuánto pesa la casa del Señor, hermanos. Y es un fuerte llamado a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros. Porque el servicio de la casa del Señor no es de una persona, es de todos y cada uno de los cristianos. Somos llamados a ser como los coatitas, a sentir cuánto pesa el trabajo del Señor y la obra del Señor, hermanos. Entonces la ofrenda que hicieron los príncipes de Israel tenía como fin transportar las partes del tabernáculo de reunión. Y en eso no se incluía los utensilios santos porque eso lo tenían que mover en el hombro los coatitas. ¿Qué significa eso para nuestro tiempo? Dios está esperando que cada uno de nosotros
sirva y coopere con sus cosas, con las cosas más santas, apreciado hermanos. Ellos no recibieron nada porque ellos cargaban en sus hombros las cosas más santas, hermanos. Primera de Corintios, primer libro de Crónicas, 15:15. Primer libro de Crónicas 15, versículo 15. Primer libro de Crónicas 15:15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés, conforme a la palabra de Yahvé. Esto no era una opción para ellos, no es que era el mandamiento. Meraritas, gersonitas, utilicen los bueyes y los carros. Coatitas, no utilicen nada, lo van a llevar sobre sus hombros y van a sentir el peso de mi casa. Y van a empezar a entender que es vivir por la causa del Señor, hermanos. Trasladándolo al Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de muchos hermanos que llevaban en sus hombros la carga de la casa del Señor. Y hay una lista que el apóstol Pablo da. Vamos a Romanos, capítulo 16, y nos habla de una lista de hermanos que servían, una lista de hermanos que sentían sobre sus hombros el peso de la casa del Señor. Y por sentir ese peso es que ellos se movían, se entregaban, servían, se comprometían, se daban, se ofrendaban al Señor. Romanos 16, vamos a leerlo hasta el versículo 12, yo sé que es largo. Generalmente así terminaban las epístolas de Pablo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. La ciudad se llamaba Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué mueve a Febe a ayudar? ¿Qué mueve a Febe a servir? 2, 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué llevó a Aquila y a Priscila a que ellos pudieran exponer su vida por causa del testimonio del Señor? Saluda también a la iglesia en su casa, saluda a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Saluda a María, no la hermana María, la otra María, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Y sabe cuál es esa palabra griega? Trabajado mucho, es una sola palabra, la palabra griega copiao. Y esa palabra significa trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. ¿Qué hizo que María trabajara en la casa de Dios y sirviera de esa manera? Algo que pesaba en su corazón, hermanos. Saludá a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí de Cristo. Saludá a Amplías, amado mío en el Señor. Saludá a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Sí, son nombres. Las cuales trabajan en el Señor. Quiere decir que en el momento que Pablo escribe, Trifena y Trifosa estaban trabajando hasta el cansancio. Saludad a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado, estas están en pasado, mucho en el Señor. ¿Listo? Entonces, esta lista habla de los servidores, los que sentían alguna carga por la casa de Dios, como los coatitas, hermanos. Primera Corintios 16, versículo 15. Primera Corintios 16, versículo 15. Dice, 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué es esta lista larga de nombres que hemos dado? Bueno, esta es la lista de los nombres de los servidores y sus obras. Servidores que servían porque había algo en el interior que los movía, hermanos. La carga que sentían en sus hombros por la casa de Dios. Y cuando hay una carga real y verdadera, no podemos quedarnos estáticos. Nos lleva a comprometernos, nos lleva a entregarnos, nos lleva a vivir para Él, hermanos. Vuelvo a insistir, muchas veces no tenemos una experiencia de vida cristiana diferente porque no hay ninguna carga en nuestro corazón por lo sagrado, por las cosas de Dios. Creemos que no es con nosotros, creemos que es con los demás. Quiero terminar con un ejemplo típico del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 6. Versículos 5 y 6, vamos a leer. Terminemos con este ejemplo. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 y 6, dice, lea su Biblia. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Según el mandamiento, ¿quién podía cargar el arca? Los levitas, coatitas. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Yahvé, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. ¿Listo? Aquí es el episodio cuando Usa extiende su mano y muere. Pero llamo la atención a esta figura que nos muestra acá David, y el escritor de Crónicas, del libro de Crónicas. El arca de Yahvé mora en medio de ¿qué? De los querubines. ¿Listo? El arca tenía que ser puesta en el hombro de los levitas, transportarla, sentir el peso de la presencia del Señor. ¿Listo? Y hay una figura en el mismo Antiguo Pacto que tipifica esto: el arca o el trono de Yahvé, que mora entre querubines. Vamos a ir a Ezequiel. No vamos a explicar la visión, pero sí vamos a hablar de unos principios importantes que quiero extraer para la aplicación cristiana. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Y vamos a hablar de la carga de los querubines. Ezequiel capítulo 1. Recuerde, el arca de Yahvé mora entre querubines. Y el arca de Yahvé era la presencia de Dios en la tierra, en el lugar santísimo. ¿Sí? Ezequiel 1 habla de el llamamiento del profeta Ezequiel cuando estaban cautivos Judá y Benjamín en Babilonia. Ezequiel creo que fue el segundo grupo que fue transportado, llevado cautivo a Babilonia por el babilonio Nabucodonosor. Y él era sacerdote,
y estando allá tiene un llamamiento y el llamamiento se lo hace el Señor a través de una visión. Y voy a leer desde el versículo 4, vamos a leer por partes, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Voy a leerlo. Y miré, bueno, voy a leerlo desde el 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Yahvé al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino allí sobre él la mano de Yahvé. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, ojo, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. ¿Había qué? Había en ellos semejanza de qué? Semejanza de hombre. ¿Qué empezamos a entender? Que el aspecto predominante de los querubines era de qué? De hombre. Ese era el aspecto predominante de los querubines, de hombre. ¿Listo? Verso 22, verso 10, por partes. Y el aspecto de su cara era cara de hombre, y de cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Figurativamente, aplicándolo a la vida cristiana, que efectivamente es un querubín, que su aspecto relevante es el hombre, pero es como si fuera un hombre con varios aspectos. Con aspecto de buey. ¿Para qué sirve el buey? Para trabajar, para servir. Para servir el buey. Entonces, el buey es un símbolo de servicio y de sacrificio. Porque los bueyes también se sacrificaban. ¿Listo? Entonces pareciera un hombre que tiene diferentes aspectos, ministerios, servicios. Verso 22. Entonces vio 4 seres vivientes, y estos 4 seres vivientes se llaman los querubines. ¿Listo? 22. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido sobre sus cabezas. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan cómo era. Supongamos que la expansión que veía a manera de cristal era esta mesa o era este cuadrado. Lo vieron así. Y en cada esquina había un querubín. ¿Sí entienden? Así eran los querubines. Y sus alas, como eran largas, se tocaban unas con otras. Esto es con esto y este con este. ¿Listo? Y entonces ya estaban acá abajo, y sobre encima de ellos, como la expansión o el embaldosado, como de vidrio, encima de ellos había un trono. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Hermanos, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? El arca que mora entre querubines. El arca es la misma presencia del Señor. Y los querubines también son tipificados como cargando el arca del Señor, su presencia, su trono. Y estos querubines fueron los que quedaron, que no se rebelaron cuando hubo la rebelión en el cielo. Porque recuerde que uno de los querubines se rebeló. Lo dice Ezequiel.
tu querubín protector. Lo más probable es que el diablo también haya tratado de ganarse estos querubines, y estos querubines dijeron: no, nosotros seguimos cargando la presencia del Señor, váyase, pero nosotros nos vamos a dedicar al servicio que tenemos que hacer en la casa del Señor. ¿Listo? Terminemos, verso 14. Literalmente tenían que tener esas caras. Claro, también debe significar entonces un aspecto del león. Sabemos nosotros que el león es, entre comillas, pues el rey de los animales, ¿cierto? Tiene un aspecto que está relacionado con el gobierno, y la águila tiene un aspecto que está relacionado con los asuntos celestiales. ¿Sí me entiendes? Más o menos. Ahora, vamos a entender que el rostro de querubín es un buey. Vamos a leerlo. Ezequiel 10. Ezequiel 10, 14. Ezequiel 10, 14. Dice: y cada uno tenía 4 caras. Ya lo leímos en el 1:10. Así que téngalo abierto. 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo había en ellos cara de águila. Entonces en el 1:10 tenemos cara de hombre, cara de buey, cara de león, cara de águila. ¿Listo? 1:10 dice, 1:14 dice: cada uno tenía 4 caras. Ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Hombre, buey, águila y león. Cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. La segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Entonces, ¿qué se sobreentiende? Que la de querubín es de buey. Es de buey. ¿Listo? Bueno, ¿para qué sirve el buey? Para cargar, para servir. Entonces, ¿qué tipificamos con esto? Bueno, que así como los querubines cargaban con la presencia del Señor, los coatitas cargaban con la presencia del Señor sobre sus hombros. ¿Cree que la iglesia no debería hacerlo también? Por supuesto, hermanos. Somos llamados a sentir la carga de la obra del Señor. Cuando tenemos esta experiencia, hermanos, servimos, laboramos, nos negamos, nos sacrificamos, nos comprometemos. Está primero el Señor que el dinero, está primero el Señor que nuestra comodidad, está primero el Señor, hermanos. Cuando sentimos el peso, porque sabemos cuánto pesa, porque lo tenemos en el hombro. Terminemos. 2 Corintios 11, 28. Viene hablando Pablo de cómo sufría por la casa de Dios. ¿Por qué cree que Pablo aguantó todo lo que soportó? ¿Por qué cree que fue azotado y siguió adelante? ¿Por qué cree que naufragó? ¿Por qué cree que estaba en peligros? ¿Por qué cree que trabajó hasta la fatiga? ¿Por qué cree que vivió con hambre y sed por el Evangelio? ¿Por qué cree que vivió frío y desnudez? Porque él sentía el peso de las cosas celestiales. Él sentía un peso por la casa de Dios real. Verso 28. Y además de otras cosas exteriores, dice la Biblia textual y Francisco La Cueva, o externas, o sea, además de todas estas cosas que estaba viviendo, persecución, robo, azote, golpes, apedreamiento, frío, desnudez, ayuno porque no tenían comida, en este capítulo. Pero así lo dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este no es el ayuno
que exigía la ley. Esto era un ayuno por causa del Señor. Y además de otras cosas, como dice la Biblia textual, externas o exteriores, y Francisco La Cueva, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La versión en portugués dice, y lo que sobre mí pesa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sentimos alguna carga en el corazón por la iglesia? ¿Estamos identificados con Cristo, con su causa? ¿Cargamos en nuestros corazones? ¿Sentimos algo de peso? Si eso es cierto, eso nos llevará a tener una experiencia de vida que nos lleve a comprometernos y a darnos al Señor, hermanos. Los coatitas cargaban, los querubines cargaban. Se espera que la iglesia también sienta esa carga en su corazón por la casa del Señor.